Bien, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor en esta reunión de oración. Me encanta pensar que el toque de queda es hasta las 12, ¿no es cierto? Porque tenemos más tiempo para meditar en la palabra del Señor. No se preocupe, vamos a tratar de ser prudentes. Bien, vamos a la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y no sé usted, pero de verdad que ha sido, y puede sonar cliché, pero de verdad, se lo digo con toda sinceridad, ha sido una bendición esta carta, ¿ya? Una bendición poder escuchar a mis hermanos, nuestro pastor, a mis hermanos exponer de forma tan hermosa, tan eficaz, ¿no es cierto?, cada uno de estos textos. Ha sido de verdad un placer poder escuchar cada semana la exposición de esta buena carta. En lo personal no la conocía tan bien como la estamos conociendo ahora. Le ha pasado que de pronto conocemos ciertos libros de la palabra del Señor, pero cuando lo estudiamos, profundizamos, nos damos cuenta de que había, muchísimo más cosas, hay muchas perlas, muchos tesoros en la palabra del Señor, y eso es lo que me está pasando al mirar cada miércoles esta preciosa carta de primera a los tesalonicenses. Bien, hoy día vamos a estar meditando en solamente 3 versículos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al versículo 20. ¿Ya? Bueno, en estricto rigor son 4, ¿no es cierto?, si contamos 17. Bien, acompáñame por favor en la lectura para que sepamos bien cuál es nuestro texto, ¿no es cierto?, sobre el cual vamos a estar meditando hoy día. Dice así la palabra del Señor: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Permítame tener una palabra de oración. Bendito Dios, buen Padre Celestial, estamos reunidos en esta noche, un grupo de tus hijos. Gracias, Padre, por este tremendo privilegio, por esta honra que nos das de abrir las Escrituras y de poder meditar en ellas. Padre, esta es tu palabra viva, esta es tu palabra eficaz, esta es el medio, Señor, por la cual tú obras en nuestras vidas. Y en esta noche, Dios mío, queremos ser partícipes de lo que tú haces en nuestras vidas por medio de tu palabra. Señor amado, yo te necesito, yo soy tan falto, tan débil, Señor, y necesito comer, necesito fortalecerme en el alimento que solo tú me puedes dar. Y estoy seguro que ese es el deseo también de mis hermanos. Bendícenos en esta noche con tu preciosa palabra, enséñanos, adviértenos, corrígenos, exhórtanos, Señor, fortalécenos, edifícanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, más que comenzar con un resumen de lo que hemos visto, que es algo muy bueno que siempre se hace, ¿no es cierto?, y es parte de una buena predicación, un poquito resumir lo que hemos estado viendo, especialmente cuando estamos viendo un libro de manera expositiva. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos, algunas reflexiones de lo que hemos visto hasta acá en esta carta. Ya que estamos finalizando el capítulo 2, la próxima semana comenzaremos con capítulo 3. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que hasta aquí hemos visto en esta carta de primera a los tesalonicenses. Bien, a través de los primeros ya 2 capítulos de esta carta, ¿no es cierto?, de primera a los tesalonicenses, estamos haciendo un recorrido hacia el corazón de un fiel ministro del Evangelio.
¿no es cierto? Eso es básicamente el tema predominante en estos primeros 2 capítulos. El corazón, cómo es, cómo se comporta, cuáles son los intereses, cuáles son las motivaciones, cuál es el proceder del fiel ministro de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a través de la defensa que Pablo hace de su ministerio, de su apostolado. En otras palabras, ¿qué es lo que hay en el corazón de un ministro aprobado por Dios? Amados hermanos, y en tiempos de tantos falsos profetas y tantos predicadores fraudulentos, en tiempos donde, y disculpe la expresión, pero no encuentro otra, en tiempos donde tantos payasos se han hecho de los púlpitos, de tantos lugares mal llamados cristianos, lo que estamos viendo en estos 2 primeros capítulos de esta carta, acerca de quién es un verdadero ministro del Evangelio, quién es un verdadero obispo, un verdadero pastor, lisa y llanamente, en este contexto, en este sentido, es oro, ¿no es cierto? Es el dulce bálsamo de la verdad de la palabra de Dios, ante un liderazgo que sin lugar a dudas está en crisis, ¿no es cierto? En los últimos años nosotros mismos hemos visto lamentablemente muchas noticias de índole pública, ¿no es cierto?, acerca de líderes nacionales del Evangelio. Y es solamente un tema de que usted empiece a ver algunos videos, ¿no es cierto? De pronto cuando estamos ociosos por ahí nos ponemos a ver algunos videos en YouTube y de pronto podemos entrar a estos videos de iglesias cristianas donde ocurren tantas cosas, donde líderes hacen tantas cosas que ya ni siquiera podemos llamar eso una iglesia. Lo que estamos viendo acá, mis hermanos, viene a ser como el bálsamo de la verdad de la palabra de Dios acerca de quién es, cómo se comporta, cuáles son las motivaciones que hay en el corazón de un hombre que ha sido llamado por Dios para pastorear la iglesia del Señor Jesucristo, para liderar una congregación cristiana. A través de la defensa que el apóstol hace de su ministerio, podemos extraer esas preciosas enseñanzas y esas preciosas perlas de la palabra de Dios y entender y conocer por la palabra de Dios quién es verdaderamente aquel que Dios ha llamado para ministrar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, como introducción, permítanme compartir con ustedes, como les decía, dos reflexiones, básicamente 2 pensamientos, acerca de cómo nosotros podemos aplicar o recibir. Yo sé que en las predicaciones anteriores cada cual ha ido recibiendo, entendiendo la palabra de Dios de distintas maneras. Sabemos que interpretación hay una sola, la del texto, la que estaba en la mente del Espíritu Santo, la que estaba en la mente del autor, pero aplicaciones pueden haber varias. Pueden haber aplicaciones tan diversas como diversos miembros de una congregación. Pero yo quiero compartir con ustedes, ¿no es cierto?, a modo de reflexión, de pensamiento, 2 formas en las cuales nosotros también podríamos aplicar a manera congregacional este tema predominante que encontramos en los 2 primeros capítulos de Primera a los Tesalonicenses. En primer lugar, podemos extraer de estos 2 primeros capítulos que la congregación cristiana, una iglesia cristiana, siempre debe tener una actitud que ciertamente en amor y en fraternidad cristiana siempre esté examinando a quienes Dios ha puesto por delante. Eso es algo que podemos extraer de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Una aplicación como iglesia. Con esto, mis hermanos, no estoy promoviendo el criticismo por el criticismo, ¿no es cierto? Personas casi, ¿no es cierto?, los paparazzi de los líderes, ¿no es cierto? Alguien que está ahí. No me estoy refiriendo a eso. Tampoco me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a esta actitud de lo que yo examino, de lo que yo veo debe estar basado en mis preferencias o en mis opiniones personales. No tiene que ver con cosas como el pastor nunca canta los coritos que a mí me gustan, ¿no es cierto? Por tanto, yo voy a estar buscando otro lugar porque nunca se canta lo que a mí me gusta. O los que enseñan en la iglesia son tan largueros que los domingos siempre almuerzo tarde. Así que sería bueno que busquemos otros predicadores, ¿no es cierto? No tiene que ver con ese tipo de críticas o con ese tipo de examinación, sino que
tiene que ver, mis hermanos, con estar examinando si los que están liderando en la iglesia del Señor, si aquellos que están enseñando, que están predicando, lo están haciendo conforme a lo que la palabra de Dios dice en cuanto al liderazgo bíblico. A eso me refiero con una iglesia, con una congregación que examine también a sus líderes, a sus pastores, a quienes enseñan y a quienes ministran la iglesia, conforme a la palabra de Dios, no a mis opiniones personales o a mis preferencias o a mis gustos, sino conforme a lo que la Biblia dice. Cuando la congregación tiene una actitud correcta en este sentido, eso es una evidencia de que la congregación o que los miembros de la congregación aman a Cristo y a su palabra más que a cualquier hombre. Buscan la honra del Señor más que la honra de los hombres. Esto, considérelo, por ejemplo, si en algún momento le toca buscar o ser parte de otra congregación. Estoy hablando para esta congregación, pero si en algún momento usted debe cambiarse de lugar de residencia o por alguna razón necesita ir o participar en otra congregación, mi humilde consejo y lo que puedo desprender de estos 2 primeros capítulos es que no se quede en algún lugar por lo maravilloso o lo excitante de la música, o porque tiene 1700 ministerios, o porque el edificio tiene aire acondicionado, ¿no es cierto? Y pucha, qué rico ir a esa iglesia, porque en el verano está fresquito y en el invierno está calentito, ¿no es cierto? No se quede por esas cosas. Quédese porque quienes dirigen aquel lugar aman la palabra de Dios, la predican fielmente y se esfuerzan en vivir conforme a ella. Ese es el carácter distintivo de un liderazgo que agrada al Señor y que va a conducir a la congregación a buenos pastos, a la buena edificación de la palabra del Señor. Por último, en este punto, si en muchas iglesias o llamadas iglesias cristianas examinaran sinceramente a sus líderes a la luz de pasajes como lo que hemos visto en estos 2 primeros capítulos de Tesalonicenses, una de dos: o el líder debiera alejarse del ministerio o los miembros deberían huir lo más rápido que puedan de aquel lugar. Pero en segundo lugar, otra reflexión que extraigo de estos 2 primeros capítulos. La segunda manera en cómo podemos considerar esta enseñanza va dirigida especialmente a quienes desean el ministerio pastoral y como una aplicación secundaria a quienes sirven o desean servir en algún ministerio en el contexto de iglesia. Y esto es, necesitas o necesitamos constantemente examinar nuestro corazón. Según lo que hemos visto hasta aquí en esta carta, si algo caracteriza al verdadero ministro del Evangelio, es que sus motivos son limpios, sus afectos están depurados. Existe en su corazón, en su manera de entender el ministerio, existe por sobre todo un amor genuino y entrañable, ¿no es cierto?, por Dios y por la congregación, pero al mismo tiempo un amor conforme a la verdad. ¿No es cierto? No hay solamente buenas intenciones. Esas buenas intenciones son conforme a la doctrina, conforme a la verdad. Amado hermano, que estás pensando en el ministerio, si te gusta la fama, el éxito o que otros hablen bien de ti, probablemente el ministerio no es tu lugar. Si eres perezoso, cómodo y no te gusta perder para que otros ganen, ciertamente el ministerio no es tu lugar. Si te gusta el dinero, la comodidad y la buena vida, sin muchos sobresaltos, una vida sin muchos problemas, ciertamente el ministerio no es lo tuyo. ¿Qué vemos, mis amados hermanos, cuando miramos, en primer lugar, el ministerio de Cristo? Cuando miramos el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué resalta cuando miramos estos ministerios? ¿Acaso no está empapado de sudor, de trabajo, de entrega, de servicio? Y por sobre todo, amor sacrificial en su máxima expresión. ¿Acaso eso es lo que resalta cuando hemos visto el ministerio del apóstol Pablo? Bueno, bienvenido al ministerio cristiano.
Bien, mis amados hermanos, en nuestro pasaje de hoy veremos otro aspecto muy relevante acerca del verdadero ministro del Evangelio. Pablo ha mencionado en esta y en otras cartas que él no busca la gloria de los hombres, sino que siempre busca la gloria de Dios. Y eso tiene mucho que ver con presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, como quien ha cumplido la obra que se le ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que se le ha encomendado al ministro del Evangelio? Que predique la palabra. Y que predicando la palabra traiga las almas de los hombres a los pies de Cristo. El ministro del Evangelio no es un administrador, no es un hombre de negocios, no es un político, no es un diplomático. No está aquí para caerle bien a todos. El ministro del Evangelio, primero y antes que todo, es un hombre de Dios que predica la palabra con fidelidad. Y que predicando la palabra según la voluntad de Dios, trae almas, trae las almas de los hombres a los pies de Cristo, y trayendo almas Él les enseña y los discipula, los forma con paciencia, con doctrina, con su ejemplo. Forma el carácter de Cristo en los creyentes. Ese es el trabajo fundamental de quienes osan entrar en el ministerio cristiano. He puesto por título a este pasaje nuestra gloria y nuestro gozo. Acompáñame por favor al verso 17 para que vamos desmenuzando algunas ideas, extrayendo algunas ideas de nuestro pasaje de hoy día. Dice el versículo 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es muy probable, mis hermanos, que Pablo aquí está respondiendo a otra calumnia o a otro mal comentario intencionado que los judíos, estos judíos que lo perseguían, ¿no es cierto?, que lo acechaban, otro comentario que estos judíos habían sembrado, ¿no es cierto?, en la joven iglesia de Tesalónica. Ya había pasado un tiempo de que Pablo había salido abruptamente de Tesalónica, empujado por la turba enfurecida de judíos incrédulos, según nos narra Hechos capítulo 17. Y por diversas razones que Pablo no explicita, ¿no es cierto?, Pablo no ha podido volver a la ciudad de Tesalónica para fortalecer a sus hermanos, a la joven iglesia. Sin embargo, Pablo ya había enviado a Timoteo para saber de los hermanos, y en respuesta al informe de Timoteo es que Pablo les escribe esta carta. ¿Se acuerda que eso lo vimos en la introducción de Primera Tesalonicenses? Entonces, estos judíos malvados que buscaban por todos los medios desacreditar al apóstol ante la iglesia de Tesalónica, estaban diciendo algo como lo siguiente: que la ausencia de Pablo, es decir, que Pablo no había regresado, ya había pasado un tiempo, y que Pablo no había regresado a la ciudad y a la iglesia, eso reflejaba su despreocupación y su desinterés por la iglesia de Tesalónica. Y a través de ideas como esa, ellos querían desanimar a los hermanos y querían desacreditar al apóstol. Sin embargo, ¿no es cierto?, como acabamos de leer, Pablo les declara, ¿no es cierto? Pablo responde a esta acusación y lo primero que dice: bueno, sí, estamos separados físicamente, pero no de corazón. El apóstol arguye que su afecto, su amor por ellos sigue siendo el mismo, que aunque no los puede ver y no puede estar con ellos físicamente, él los sigue amando con un amor entrañable, tal como lo demostró cuando estuvo con ellos en Tesalónica. Sin embargo, Pablo les declara que su propósito y su deseo es volver a verles, ¿no es cierto?, como acabamos de leer. Amados hermanos, aquí Pablo muestra nuevamente su corazón pastoral. Pablo está muy consciente del peligro que significa volver a Tesalónica, pero él desea volver a ver a sus hermanos, como dice el pasaje. Él desea volver a ver sus rostros, él desea volver a estar con la iglesia. Sin lugar a dudas, Pablo había degustado y había experimentado lo que nos enseña el Salmo 131: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Pablo amaba estar con los hermanos, Pablo amaba compartir con los hermanos. Cuando Pablo les llama hermanos, Pablo está diciendo, ustedes son mi familia. Nos une algo mucho mayor que una relación de sangre. Nos une Cristo, nos une la gracia de Dios. Somos hijos de un mismo Padre, comprados por una misma sangre. Pablo desea fervientemente ver el rostro de sus hermanos. Anhela estar con ellos, cara a cara. Amada iglesia, esto debe ser un sello del verdadero ministro del Señor. La obra de Dios, ¿no es cierto?, se hace con las personas, en medio de las personas y para las personas. Sin lugar a dudas, el ministro también necesita mucho tiempo para estar a solas con Dios, a solas con su palabra. Pero aún este acto de esconderse para buscar a Dios, para pasar tiempo con la palabra de Dios, es una forma también en la cual el ministro se prepara para servir mejor a la congregación. Ahora, esto no se aplica únicamente a los ministros, es una característica de todo cristiano verdadero que es parte de la familia de la fe. Amado hermano, déjeme hacerle una pregunta. ¿Encuentra usted placer en estar con los hermanos? ¿Desea pasar tiempo con sus hermanos? ¿Hace usted ciertos sacrificios, privilegiando muchas veces la compañía y la comunión con sus hermanos en la fe, antes que, por ejemplo, algunos pasatiempos personales o algunas reuniones con personas no cristianas? Déjeme decirle que si su disfrute está más bien con los no cristianos, antes que con sus hermanos, en la fe, creo que hay algo que está muy mal en su relación con Dios. Aquel que está en comunión con Dios va a estar en comunión con los hermanos. Aquel que ama a Dios, dice su palabra, primera de Juan, va a amar fervientemente a los hermanos. Pablo amaba fervientemente a sus hermanos y estaba muy deseoso de verlos nuevamente, de estar con ellos, de edificarlos y ser edificado con ellos, porque no crea usted que cuando, en este caso, nuestro pastor o algún hermano que usted lo ve más enseñando, a usted le visita, no piense usted ni por un minuto que solamente el hermano le va a enseñar a usted o lo va a edificar a usted. Déjeme decirle, y en la experiencia de todos aquellos que podemos hacerlo, nosotros somos igualmente de edificados. El pastor es igualmente de edificado cuando comparte con una familia, cuando visita, cuando discipula. Por lo tanto, Pablo también, aunque él era el apóstol Pablo, él sabía que él también iba a ser bendecido, iba a ser edificado al estar con los sencillos y nuevitos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo, despejando toda duda, todo cuestionamiento de algunos de que los había dejado o que no estaba preocupado por ellos, Pablo dice, hermanos míos, hemos querido ir a ustedes, yo mismo he querido ir a ustedes una y otra vez, varias veces. Nos hemos dispuesto a ir a Tesalónica, pero una y otra vez Satanás nos ha estorbado. La palabra griega aquí para estorbar es un término técnico para poner un bloque, que significa poner un bloque en medio de la carretera para impedir el paso de una expedición. Pablo no explicita qué tipo de obstáculos han sido estos que han impedido su viaje, pero reconoce que ellos han sido la obra de Satanás. Y aquí podemos ver algo, mis hermanos, que si bien es cierto, todos nosotros lo sabemos teóricamente, pero muchas veces no estamos conscientes de ello. ¿De qué cosa? No estamos conscientes de que existe un enemigo espiritual, que existen huestes de maldad que se empeñan en poner obstáculos para la obra del ministerio. Eso es una realidad. Satanás estaba empeñado en poner obstáculos para que Pablo fuera a Tesalónica a fortalecer a los hermanos. Y esa es la obra del diablo.
impedir, obstaculizar la obra de Dios. Entonces no se extrañe usted cuando usted tiene todo el deseo de buscar a Dios, todo el deseo de congregarse, de discipular o ser discipulado, de predicar, de ir a apoyar en las labores del ministerio, y de pronto se levantan obstáculos de distinta índole, de distinta naturaleza. No se extrañe usted porque algunos de ellos, no voy a decir que todos, pero algunos de ellos, por lo que vemos acá, también puede estar obrando el enemigo de Dios, el adversario. Entonces Pablo hace saber a sus hermanos que si dependiese de él, hace mucho tiempo él hubiese vuelto a ellos, pero ha tenido estorbos que se lo han impedido. Ahora, mis hermanos, y déjenme tomar un par de minutos para esto, es interesante que podamos meditar un poco en cuál fue la actitud de Pablo ante los obstáculos que el enemigo ponía en su ministerio. Porque Pablo no está diciendo esto como algo fatalista, así mira, yo quería hacer esto, Satanás puso obstáculo y no pude y bueno, aquí estoy. No está diciendo eso el apóstol. ¿Cuál es su actitud cuando él dice esto? En primer lugar, aunque Pablo reconoce que temporalmente el enemigo se ha salido con la suya, él sabe que finalmente esta situación es temporal y que los propósitos de Dios tarde o temprano van a triunfar. Pablo confiaba en que el Señor le daría la victoria. Por ejemplo, en el verso 17, Pablo dice, por un poco de tiempo, ¿no es cierto? Hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Pablo sabía que solo sería por un poco de tiempo hasta que fuera superado ese obstáculo. Pablo sabía, ¿no es cierto?, que finalmente esos obstáculos que ponía el enemigo tarde o temprano iban a ser removidos. Esta situación, Pablo dice, es temporal. Pronto yo voy a estar con ustedes. Pero en segundo lugar, Pablo estaba comprometido a pelear contra el obstáculo como le fuera posible. Pablo no tiene una actitud pasiva ante los obstáculos que ponía el adversario. Aunque él entendía que por un poco de tiempo no podía viajar por algunas situaciones que no ha sido reportado en el escrito del propio Pablo, pero sí él estaba haciendo algunas cosas para superar los obstáculos que ponía Satanás. Si no podía estar ahí en persona, su carta iría por él y les enseñaría y animaría en su ausencia. Fíjense, la propia carta, ¿no es cierto?, es una manera que Pablo tiene de animar a los hermanos, de estar con la iglesia, aunque no pudiese estar en cuerpo presente. Muchos estudiosos creen que Primera de Tesalonicenses fue la primera carta escrita de Pablo como apóstol para una iglesia. Si este era el caso, entonces el obstáculo de Satanás provocó que Pablo se iniciara escribiendo cartas a la iglesia o a las iglesias. Entonces, como dice un comentarista, cuando Satanás vio la gran obra que Dios hizo a través de estas cartas, se lamentó haber estorbado a Pablo. Amado hermano, en el ministerio de un hombre de Dios, Dios siempre cumplirá sus propósitos. Y no hay diablo que lo pueda impedir. Esa siempre debe ser la confianza del ministro y también de la iglesia del Señor. Y por último, mis hermanos, versos 19 y 20, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para demostrar aún más profundamente su punto y aplastar toda duda acerca de su preocupación y su amor por los hermanos en Tesalónica, Pablo va a utilizar una figura del lenguaje para mostrar su aprecio y lo importante que los hermanos eran para él. Pablo dice que los cristianos tesalonicenses son su esperanza, son su gozo y son su corona. Según el estudioso del griego William Barclay, en griego hay dos palabras para la palabra corona. Pablo dice que los tesalonicenses son su corona. Una palabra griega para la palabra corona, ¿no es cierto?, es la palabra diadema, que se usa mayormente para referirse a una corona real. La otra palabra griega es stéfanos,
que se utiliza casi exclusivamente para designar la corona del vencedor en alguna contienda deportiva. Stéfanos es la palabra que usa aquí Pablo cuando habla de que ellos son su corona. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo que el único premio que Pablo realmente apreciaba en su vida era ver andar y vivir a sus convertidos de acuerdo con el Evangelio. Esa era la corona de Pablo, que aquellos que Dios le había concedido ganar para la causa del Evangelio, siguieran caminando con el Señor, siguieran creciendo, siguieran madurando. Para Pablo eso era lo más importante, eso era la recompensa que él deseaba. El único premio que Pablo deseaba, la única corona que quería ver puesta en su sien, era llegar al día de Cristo y presentarse ante Él con todos aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado. Mire qué hermoso el corazón de este pastor. Mire qué hermoso el corazón de este siervo, ¿no es cierto? Para él, la iglesia del Señor era su esperanza, su gozo y su corona, ¿no es cierto? Especialmente aquellos que están caminando, creciendo y madurando en el Señor. Este es un profundo deseo que Pablo no solo tenía por los hermanos de Tesalónica, sino también por todas las iglesias en las cuales él había trabajado. Es una característica, es una marca como ministro de Jesucristo. Por ejemplo, a los corintios, Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. A los Gálatas, en el capítulo 4, verso 16, Pablo les dice, defendiendo también, haciendo una defensa de su apostolado, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, hablando de falsos apóstoles, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol sufría por la iglesia, sufría cuando habían problemas en la iglesia y él dice, estoy como una mujer cuando va a dar a luz con esos tipos de dolores que solo las madres aquí presentes pueden llegar a comprender. Así sufría el apóstol, ¿no es cierto?, por los hermanos, por la iglesia. Y él sufría para que Cristo fuese formado en ellos. Esto también nos recuerda las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Juan, capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Señor Jesucristo también cuidó, protegió, enseñó, discipuló, estableció, formó al pequeño redil que Dios también había puesto bajo su cuidado. Y Él dice, ninguno se perdió, excepto aquel que estaba destinado a la perdición. Ya para finalizar, mis hermanos, diremos que, basado en este texto de esta noche, que el fiel ministro del Señor Jesucristo ama profundamente a las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado, desea verles, ama su comunión, ama su compañía, no pierde ninguna oportunidad para ministrarles, para servirles, se esfuerza, trabaja incansablemente con sacrificio, con amor, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de ellas. Igualmente este texto nos enseña que el mayor placer del verdadero ministro del Evangelio, su mayor gozo, su más grande recompensa, es que otros puedan conocer a Cristo, que aquellos que conocen a Cristo puedan crecer y madurar en el conocimiento de Cristo y un día presentarse junto a ellos ante el propio Señor Jesucristo para disfrutar de la gloria de Dios por una eternidad. Oremos, mis hermanos.
Padre, te damos muchas gracias por tu buena, por tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, porque siempre ella nos enseña, siempre ella, Dios mío, es como un espejo para nosotros, es como una espada, es como un martillo. De alguna u otra manera hace su obra en nosotros y te damos tantas gracias por ello, Señor, porque cada uno necesita tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos aprender, a través de ella podemos obtener sabiduría, porque a través de ella, como congregación, podemos conducirnos con sabiduría desde quienes sirven, desde quienes lideran, desde quienes enseñan, desde quienes pastorean. En tu palabra, Señor, podemos encontrar la luz que necesitamos para conducirnos en la iglesia del Señor. Bendice a mis hermanos, bendice también a aquellos que no han podido estar, Señor. Y gracias, muchas gracias por tu buena y preciosa palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.